Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Hoy vamos a ver tafsir o la exégesis de la sura Tawhid o Ikhlas o Qul Huwallahu Ahad, que normalmente es muy aconsejable leerla por lo menos una vez por día en el Salat, en la segunda sura, cuando leemos después del Fatiha, en el primer ciclo o segundo ciclo, por lo menos, no menos de una vez por día, leerla, sino más. Tiene muchas bendiciones, vamos a ver un poco cuando leamos los hadices que hay sobre ella. Y si llegamos un poquito de la exégesis de la sura al-Qadr, la sura de la predestinación o destino, no se traducen así. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pero bueno, primero empezamos con Tawhid. Y Tawhid significa la unicidad o el que une, la acción de unificar. Tawhid se traduce como monoteísmo, como la unidad de Dios, la unicidad de Dios. Pero es una unicidad que une. Y uno de los efectos en la adoración a Dios, en la obediencia a Dios, en el conocimiento de Dios, en el camino de Dios, es la unificación. Se unifica el alma con el cuerpo, el alma con las otras almas, el alma con los otros seres, el alma con el pasado, con el futuro, con este mundo, con el otro mundo. Uno de los efectos en el camino del musulmán, que avanza en el camino de hacer el bien, de practicar el Islam, de evitar los pecados, de cumplir con lo que Dios ordena, es que tiene que ir experimentando un fortalecimiento, un empoderamiento, una bondad, una felicidad, una bendición, una luz, una sabiduría, una fortaleza, una resistencia, una paciencia, todos atributos de Dios y atributos buenos, y entre ellos el de la unidad. Mientras que el alejamiento de Dios es la dispersión, es la división, la debilidad. Así que, inshallah que nosotros vamos experimentando esto. Cada día más deberíamos experimentarlo. Cada día con más fortaleza y más bendición de Dios y por ende más unidad. Y si hay más unidad, más acercamiento a Dios, hay más revestimiento o revestimiento sí, de los atributos de Dios. Y en la cima de este camino, en la perfección total de la cercanía a Dios, están Muhammad y Ahlul Bayt y todos los profetas y mensajeros de Dios. Y por supuesto los ángeles que llevan el trono, los ángeles como el arcángel, los arcángeles, etc. Y también los creyentes, los sabios, los mártires, los veraces, todos así en grados de acercamiento a Dios. Con respecto a, se dice que este capítulo se reveló en un momento en que los judíos le preguntaron al profeta cómo era Dios, que lo describa, que mencione los atributos divinos, como se lo estaban como probando al mensajero de Dios o al profeta a ver qué decía de Dios, porque los judíos se dividían en distintas creencias, digamos. Ahí estaban los que eran monoteístas puros, hasta el día de hoy, en el sentido, monoteístas puros de no asociar a Dios, en principio no asociar a Dios a otros dioses, es decir, creer en un solo Dios. El problema de la desviación de los judíos tiene que ver con el atributo del señorío de Dios, donde ellos se rebelan
en términos generales, digo. Por ejemplo, ante la venida de Jesús o ante la venida de Muhammad, ellos no aceptan. Y no es que nieguen que Dios exista, no es que nieguen que Dios sea uno, sino que niegan que Dios envía otros mensajeros, otros libros, otras órdenes. Y en ese sentido se oponen contra las órdenes de Dios o el carácter de gobernante que tiene Dios, de señor, de autoridad. Es una especie de idolatría en la adoración, más que en la, digamos, creencia de la unicidad de Dios. Lo cierto es que estos judíos preguntaron al profeta, el profeta guardó silencio, dicen 3 días, hasta que se revela esta sura, este capítulo del Corán, y entonces el profeta les contesta con este capítulo. Qul, dice Dios al mensajero, di Allahu Ahad. Qul huwa, el Allah, Dios es Ahad, uno. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Es decir, en los conceptos es un monoteísmo, una pureza, una unicidad, un carácter absoluto, único, extraordinario, digamos, ¿no? La definición es como vamos a ver. Con respecto a las bendiciones que tiene recitar este capítulo, vamos a ver algunos hadices. Por ejemplo, en una oportunidad, el mensajero de Dios dijo a los compañeros, ¿acaso alguien puede recitar un tercio del Corán antes de dormir a la noche? Le dijeron que era muy difícil, un tercio del Corán antes de dormir, digamos, llevaría parte de la noche y si no toda la noche, digamos. Entonces el mensajero de Dios dijo que nadie tiene este poder. Dijeron no. Entonces le dijo la sura Qul huwallahu ahad, léanla, que ella en sí misma es un tercio del Corán. También hay un dicho de Fátima Zahra alayhi salam, que en una oportunidad también dijo porque Fátima alayhi salam, una de las condiciones que tenía era que era maestra de las mujeres. No es que no fuera maestra de los hombres también, sino que daba clase a las mujeres. Y les dijo si podían recitar todo el Corán. O le dijo al mensajero de Dios que ella recitaba todo el Corán. El profeta le dijo ¿cómo? Y ella dijo que leía 3 veces la sura Qul huwallahu ahad antes de dormir. O al levantarse o antes de dormir. Con lo cual leía todo el Corán antes de dormir, por ejemplo. Un hadiz del Imam Sadiq alayhi salam dice que estaba el mensajero de Dios enterrando a un compañero que se llamaba Sa'd ibn Ma'az, y dijo el mensajero que 70.000 ángeles con el arcángel Gabriel entre ellos descendieron para el entierro de Sa'd ibn Ma'az. Entonces, dice el mensajero de Dios, le pregunté al arcángel Gabriel por qué habían venido especialmente para Sa'd ibn Ma'az. O sea, qué virtud extraordinaria tenía que semejante legión de ángeles habían acudido a su entierro. Entonces el arcángel le dijo, porque este hombre, Sa'd ibn Ma'az, recitaba mucho Qul huwallahu ahad en todo momento, estando sentado, parado, acostado, tenía la característica de que cuando caminaba, cuando se detenía, etc., estaba permanentemente recitando
esta sura. Y también hay un hadith, todos estos hadiths están en un libro que se llama Wasa'il al-Shia, que reúne muchísimos dichos de Ahlul Bayt, de Hurru Ameli, un sabio que se llama Hurru Ameli. Y también de Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, Al-Kafi del Kulaini, que es otro libro importante de la Shia. Dice que al menos una vez en los salat obligatorios, en la noche y en el día, al menos una vez debe leerse Qul Huwallahu Ahad, de modo que si no se lo lee ninguna vez, hasta se llegó a decir en algún hadith que no será considerado de los orantes. Bueno, Allahu Alam, sí, pero es muy meritorio recitarlo más de una vez en los 5 salat diarios. Las 5 salat son 10 rakas, donde leemos una sura corta después del sura al-Fatiha. Porque en la tercera y cuarta raka se lee Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. No se lee una sura en la tercera y cuarta raka. Se puede leer, pero es mejor leer esta adoración a Dios, esta glorificación. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Muy bien. En otro hadith dice que, ¿por qué es un tercio del Corán? Dice que porque habla de la fe en Allah y en el día del juicio final. No, dice así, que quien tenga fe en Dios y en el juicio final, lea Qul Huwallahu Ahad. Y no la deje de leer después de cada salat. Ahora después de cada salat. En el salat es una cosa que dijimos, ahora después de cada salat. Porque aquel que lea la sura al-Ikhlas o sura Tawhid que estamos viendo, Dios le otorgará el bien del mundo y del otro mundo. Y lo perdonará a él, a su padre, a su madre y a sus hijos. Muy bien. En otro hadith dice que cuando entren en sus casas, cuando entren a la casa, lean, reciten Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, con el Bismillah. Y Allah les aumentará el rizq, el sustento espiritual y material, y alejará de vosotros la pobreza. Hay un tema interesante que no se estudia. Por ejemplo, si uno va a estudiar en la Facultad de Economía, va a estudiar Economía, están estas cosas. Pero desde el punto de vista islámico, los temas de la vida en el mundo están unidos a los temas espirituales. Nadie pretende decir, los hadices enseñan que uno se quede en su casa, rece, y entonces la riqueza le va a llover. Pero tampoco es suficiente trabajar solamente sin el respaldo de la piedad y de las acciones buenas y de las súplicas. En el Corán tenemos que Coré, o el Coré es el nombre bíblico, Qarún en el Corán, es el ejemplo, el paradigma del hombre rico, es el más rico. Dice que los camellos llevaban las llaves, no sé, de los cofres de los tesoros de Qarún. Tenía una caravana de camellos que llevaban las llaves de los tesoros. Bueno, o sea, en definitiva era un hombre multimillonario, como pueden ser hoy en día los que mencionan que son multimillonarios en las revistas esas de los multimillonarios. Bueno, este Qarún era un paradigma, un modelo del hombre millonario. Y
se abrió la tierra y se lo tragó. Con lo cual toda su economía y toda su riqueza no le sirvió de nada. Por lo tanto, y también tenemos que los profetas, o el profeta Muhammad, son los hombres más ricos en el sentido literal y en el sentido metafórico, es decir, en el sentido de que son los más ricos porque tienen todo lo que necesitan de lo material y de lo espiritual, de este mundo y del otro, que es mucho más que lo que puede tener una persona que atesora la riqueza de este mundo. ¿Cómo es que Qul Huwallahu Ahad es considerado un tercio del Corán? Dicen algunos que es debido a que en esta sura o capítulo el Corán habla de Allah, de la fe en Dios, y sabemos que la doctrina, digamos, el monoteísmo, tenemos la doctrina que se divide en tres grandes partes, digamos. Dios, el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la profecía y el conocimiento de la resurrección o día del juicio final. Entonces un tercio corresponde a esto. Otros dicen que como tiene Ahkam, Aqaed y Tarikh, o sea, tiene leyes, normas, creencias, doctrina y historia. Y digamos, se puede dividir el conocimiento del Islam en Aqaed, que es doctrina, Ahkam, que es todas las normas y leyes, y historia. Es una división. O ética también. Bueno, entonces como esta sura se dedica a la doctrina y al conocimiento del monoteísmo, que es un principio del cual se va a derivar todo el Islam, porque la profecía y el día del juicio son, de alguna manera, están fundados en la unicidad de Dios. Es el principio de los principios, el Tauhid. Es la base que sostiene todo el edificio de los conocimientos islámicos, que justifican todo el programa de vida islámico. Esta creencia está en la base de todas nuestras decisiones y de todas nuestras acciones. Es lo que motiva y fundamenta toda la vida nuestra como musulmanes. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim ya vimos nosotros cuando vimos el Fatiha que Bismillah quiere decir en el nombre de Dios, con el nombre de Dios, que Allah es el nombre de la esencia divina, digamos, de que es el nombre propio de Dios, que Dios se da a conocer con este nombre, que reúne todos los atributos de perfección, y que de todos los atributos de perfección, Allah elige estos dos para presentarse, para enfatizar que frente a todo el poder, a la magnificencia del poder de Dios, él destaca que este poder es un poder benigno, es un poder amoroso, es un poder misericordioso. O sea, a diferencia de lo que suele suceder con los poderes muy grandes, dan miedo muchas veces, son avasallantes y de alguna manera son malvados. Sí, malvados, opresores, tiránicos, egoístas. Digamos, si bajamos un poco a la tierra y vemos los poderes mundanos, generalmente las estructuras del poder mundano, salvo que sean de los profetas y vengan de los profetas, por lo general, aún en los mejores intencionados, son bastante déspotas y egoístas. Muy bien. Entonces Dios da a conocer estos dos atributos que abarcan toda la creación, este mundo y el otro, y con este nombre, con esta presentación, siendo que viene de Dios, dice Di Huwallahu Ahad. Di mensajero. Primero se dirige al profeta Muhammad. Di Huwallahu Ahad. Él es Allah. Acá Huwa empieza con Huwa, el pronombre,
es un pronombre singular para tercera persona. Hua quiere decir alguien que está ausente, o sea, que no está presente. Cuando le hablamos a alguien que está presente, decimos tú o usted. Cuando hablamos de alguien que no está, por lo menos no está tan cerca, decimos él o ella o ellos. Denota una distancia. Acá la distancia que denota Hua, él, él es Allah. O él, Allah, es uno. Él se refiere a quién? A Allah. Aquí dicen que el empleo del pronombre denota esta distancia que es diferente al tú o usted, es para significar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y alude a la esencia divina. Es decir, la esencia divina no está al alcance nuestro. O, si bien por un lado Dios dice que está más cerca nuestro que nuestra vena yugular, está próximo, más no adherido. Una cosa así, a veces el Imam Ali lo describe. Allah está más cerca de nosotros que nosotros mismos, se puede decir. Pero por otro lado, al mismo tiempo, está distante en el sentido de que su majestuosidad nos trasciende y es inalcanzable para nosotros. Es decir, los intelectos, uno de los nombres de Al-Ilah, de donde viene Allah, es aquel que acerca de él los intelectos se marean, digamos, se pierden, no pueden concebirlo en sí mismo. Nosotros podemos conocer a Dios por sus efectos, por sus atributos, pero no podemos conocerlo en sí mismo y decir, bueno, definirlo, decir cómo es en el sentido de llegar a percibir plenamente su esencia, porque nosotros somos limitados y Él es absoluto, por lo cual nos supera totalmente como para que podamos definirlo. Entonces, Hua alude a la magnificencia, a la majestuosidad de Dios y dice Allahu Ahad. Él es Allah, es uno, Ahad. Aquí, cuando dice que Allah es uno, ya necesariamente Allah no es material, porque la materia es divisible. La materia supone cantidad, división, o sea, partes, compartimentos o algo, digamos, compuesto. Ni siquiera cuando decimos que la materia está compuesta de átomos. Átomos es negación, y tomos es parte. Átomo es lo que no tiene partes. Pero átomo en realidad tiene partes. Los neutrones, los protones, los electrones, etc. Digamos. En la medida que los instrumentos de captación, de visión, etc. se van perfeccionando, vemos que los llamados átomos, que se los llamaba en la antigüedad, donde filosóficamente, no empíricamente, se decía que toda la materia está compuesta de átomos, Empédocles, que creo que era un filósofo griego, pero él no tenía un microscopio, él decía así, filosóficamente decía, que estaba bastante bien para la época, pero en realidad estos átomos, después empíricamente lo que se llamó átomo, en realidad se descompuso o se conoció su interior, digamos así, y el hecho de que los átomos también tenían partes, o sea, también eran compuestos. Es más, a medida que avanzó la ciencia, descubrió el mundo subatómico, es decir, entró del átomo y vio que el átomo en sí es un universo extraordinario, e inabarcable y, digamos, ilimitado. Al punto que el avance de la ciencia en el conocimiento del mundo subatómico y los quarks y qué sé yo cuánto, porque no soy físico, no conozco tanto eso, no conozco nada de eso en realidad. ¿Qué pasa? Que
los instrumentos de percepción de esas realidades microscópicas en millonésimas de aumento, digamos, se va adentrando en ese universo microscópico. Los instrumentos de percepción llegan a un punto en donde ya no pueden avanzar, en el sentido de que esos instrumentos de percepción deforman el objeto, o inciden, o ingieren, o digamos, se entrometen, cambian el objeto de estudio, de modo que en realidad llega un momento que los físicos no saben si se están mirando a sí mismos o están mirando la realidad, porque con los instrumentos de observación modifican el objeto de estudio, o sea, no lo pueden estudiar como es en sí mismo, sino ya se confunde el sujeto y el objeto. Por eso que algunos físicos llegan a la idea de en las profundidades del estudio de la física o de la materia, de la energía, etc., llegan a la conclusión de la unidad, donde se confunden o se funden sujeto y objeto y todo es uno, y termina siendo uno. Y ya, digamos, y esa unidad en sí misma no se puede llegar a abarcar y definir porque sigue y sigue y sigue. Bueno, esto es en el estudio de la materia. Ahora, nosotros no decimos que Dios es eso. Dios no es un átomo o lo que está dentro del átomo, ni es el universo, ni los universos visibles e invisibles, los físicos y los metafísicos. Pero Dios es el que sostiene y crea todos estos mundos. Dios no es material, Dios es espiritual. Y la materia, descompuesta y analizada en su profundidad, termina, digamos, sosteniéndose o siendo por su causa, que es espiritual. Pero bueno, eso es filosofía y no nos vamos a meter mucho ahora. Sigamos con nuestro capítulo de el Tawhid o al-Ikhlas. Al-Ikhlas quiere decir la pureza, porque acá Dios es conocido y presentado de una manera pura, sin semejantes, sin iguales, sino Él, puramente Él, sin ningún agregado u omisión o carencia o nada que no sea el mismo. Muy bien. Bueno, ustedes digan un salawat, así yo leo un poco más a ver qué viene. Dice el Corán: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. En la sura 41, Fusilat, 53 aleya, dice: Sanurihim, y ciertamente a ustedes musulmanes que aceptan el Islam, aceptan la unicidad de Dios, aceptan el carácter de maestro y profeta de Muhammad, y aceptan cumplir con las órdenes de Muhammad y las prohibiciones de Muhammad, ¿qué va a suceder con ustedes? Va a suceder que se van a acercar a su fuente de poder y existencia y felicidad. Dice el Corán: Sanurihim, pronto les vamos a mostrar ayatina, nuestros signos, no solamente los visibles como el universo, sino incluso los invisibles. Sanurihim ayatina, nuestros signos, fil afaq, en los horizontes, o sea, fuera de nosotros. Wa fi anfusihim, y dentro de ustedes, en su pensamiento, en su psiquis, en su alma, en su interior, hasta que yatabayyana lahum, hasta que sea claro, evidente para ellos, annahul haq, que Dios es la verdad, que Dios es el real, el ser absoluto. El haq es el ser absoluto. Nosotros somos seres limitados
en la medida que nos acercamos al ser absoluto, nos empoderamos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo somos débiles, porque bueno, nos morimos, nos enfermamos, nos envejecemos. Pero nuestro espíritu crece. Nuestro espíritu crece. Compárense con 10 años atrás, espiritualmente, y van a ver que, o lo que llevan del Islam, van a ver que, inshallah, si están, ojo, no quiere decir que tengan todas las certezas, de que ya esté todo superado, de que ya esté todo aclarado, de que ya sepan todo, no. Pero hay un progresivo aumento de conciencia y de sabiduría en todos, inshallah. Lo pueden experimentar, y ahora. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya pasó media hora. Bueno. Bueno, ¿qué significa qul di? Bismillahirrahmanirrahim, qul di. Quiere decir, Dios le ordena al profeta Muhammad manifestar estos conocimientos, esta realidad. Allah es un nombre especial de Dios, que ya lo vimos. Ahad, Ahad viene de unicidad, ¿no es cierto? Wahed o Ahad. Wahed puede tener, Wahed es uno, pero en un sentido numérico. Wahed, Snain, Salasa, 1, 2, 3, 4. Pero Ahad es único. Es un uno que no tiene dos, que no tiene tres, que no puede tener dos. ¿Por qué? Porque es único y es absoluto. Como único es absoluto. Es decir, no hay otra cosa, digamos, que se asocia a él, que tenga las cualidades de él. Lo demás todo es creado por él. Todo lo que existe es dado por Dios. En su esencia es uno, en sus atributos es uno, en sus acciones es uno, es decir, sus atributos son incomparables. Por ejemplo, uno dice, bueno, qué misericordioso, qué fulano. No, bueno, no se puede comparar con Dios. Qué poderoso es Mengano, qué rico es Sultano, qué sabio es fulano. Todos estos atributos de los que gozamos son manifestaciones limitadas, pequeñas, insignificantes, incomparables de los atributos divinos. No tiene socio Dios, no tiene nadie que se le iguale, ni nadie que se le pueda comparar. No es que nosotros, por ejemplo, tenemos un poquito, él tiene mucho, entonces podemos comparar, yo tengo un poquito, él tiene más. Es comparable. No, lo que nosotros tenemos es de él, viene de él, es por él, y no nos pertenece, sino le pertenece a él, y nos lo da por su generosidad, pero le pertenece a él. O sea, no somos algo independiente de Dios que podemos compararnos. Él está allí, yo estoy acá, bueno, nos miramos, vemos, y cada uno tiene una parte. Él tiene más, pero yo tengo también. No, no es así. Nuestros seres de él, nuestro conocimiento. El mal que hacemos es nuestro, eso sí es nuestro. Eso es lo que es nuestro, digamos, separado de él. Él no lo quiere, nosotros lo hacemos. Pero lo que él quiere, nosotros hacemos cuando hacemos lo que él quiere, gracias a él. Y el mal que hacemos es porque él nos permite hacerlo, pero no quiere que lo hagamos. Pero nos da la libertad para hacerlo, pero eso sí que nos pertenece a nosotros en un sentido. Pero bueno, también es posible gracias a él que nos ha dado la libertad y también la posibilidad de que nos equivoquemos, como prueba y como condición necesaria para el perfeccionamiento. Si no somos libres, no nos perfeccionamos. Por lo tanto, el perfeccionamiento y el acercamiento a Dios supone la libertad, y la libertad que supone es lo que explica el mal en el mundo, que no le pertenece a Dios, sino al mal uso de la libertad, y recae sobre nosotros y está justificado por el bien extraordinario. Por ejemplo, si alguien
el tema del mal es un tema muy profundo, es para varias charlas, pero lo que en principio una de las cosas que se ven cuando se estudian cómo se explica el mal en la tierra, si Dios existe, cómo permite esto, cómo permite lo otro, cómo permite tanto sufrimiento inocente. ¿Por qué? ¿Por qué nace el niño mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso tiene varias explicaciones, no una, pero una parte de esas explicaciones es que Dios lo permite por el bien. Y a veces se pone este ejemplo, en una escuela hay 100 alumnos, ¿sí? Algunos de estos alumnos se portan muy mal, no estudian, molestan, destruyen, faltan el respeto, son un desastre. ¿Va? ¿Por qué la escuela los mantiene? ¿Por qué la escuela permite? La escuela no quiere que hagan esto, la escuela los reprende, les pone bajas notas, los pone en penitencia, digamos, los pone... Pero los tiene. ¿Por qué en la escuela no son todos alumnos brillantes, perfectos, sin ningún tipo de... Porque si fuera una escuela donde los alumnos no tienen libertad, serían como robots, perfectos pero robots. Perfectos como robots, pero no como seres humanos. No tendrían mérito, sería aquel que los programa. El mérito sería el que los programa, no de ellos. Pero ¿qué le va a decir el director de la escuela? Si yo le voy y le digo, mire, su escuela es un desastre, tiene estos 20 tipos que son un peligro en la ciudad. Y él va a decir, pero dice, ¿cómo es usted? ¿Cómo sostiene su escuela? ¿Cómo? ¿Para qué? Digamos, abre su escuela. Eso porque yo le voy a presentar estos otros 20 que son una bendición para la sociedad. Y los otros 60 son buenos para la sociedad. No son tan buenos como estos 20, pero son... Y el bien de estos 20 justifica que yo me esfuerce y tenga que tolerar que en la escuela haya estos otros que hacen mal uso de las enseñanzas y de las capacidades que pueden desarrollar en esta escuela, pero bueno, con ellos la cuenta es aparte y por supuesto que serán castigados por lo que hacen y demás. Bueno, muy bien. Allahu Samad. Samad, esto es muy importante. Samad, Allah es Samad. ¿Qué quiere decir Samad? Quiere decir varias cosas. Por eso a veces las traducciones vemos que dice eterno, dice, no sé, absoluto, dice señorío, autoridad, etc. Tiene muchos significados que vamos a ver ahora detenidamente porque es muy importante. Decimos Allahu Samad, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Y una vez enseñaba en la escuela islámica, en Flores, y los chicos recitaban el Fatiha en el inicio de clases, así como después del himno y saludo a la bandera, antes o después recitaban el Fatiha. Entonces, yo me divertía porque le decía, claro, ellos se habían aprendido desde antes a recitar el Fatiha de memoria, en árabe. Entonces decían, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, y todos los niños, ¿no? Qué sé yo, ciento y algo de niños recitando. Muy lindo. Yo le preguntaba después, entraba en las filas, le preguntaba, ¿qué quiere decir Bismillahirrahmanirrahim? Y no sabía. Alhamdulillah, ¿qué quiere decir? No sabía. Ar-Rahman Ar-Rahim no sabía. Entonces yo le decía, ustedes son cotorras, son loros, que hablan sin saber. No tenían culpa, pobrecita. No les habían enseñado el significado de lo que estaban leyendo, entonces, si bien leer el Corán en árabe tiene un efecto, siempre es benigno, pero obviamente es mínimo, es como una llovizna en una roca, digamos. No es lo que debe ser. Lo que debe ser es que entendamos lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, Allahu Samad. Para no ser como cotorros y loros, vamos a ver, todas estas clases son para profundizar un poco más en el Corán. Dice, Samad quiere decir aquel al que recurren todos para
suplir o para conseguir satisfacer sus necesidades, sus carencias, su perfeccionamiento, sus bondades. Todos nosotros somos pobres ante Dios y Él es el rico autosuficiente. Entonces todos recurrimos a Él, todos necesitamos de Él. Samad es, en un sentido, Samad se decía a el señor, el jefe de la tribu, el señor, la autoridad a la que todos recurrían para sus problemas, sus carencias, sus necesidades. Para tener éxito en las cosas, para poder hacer bien las cosas, etcétera, digamos, para todo lo que necesitaban. Este es un significado, Samad. Es la fuente a la que recurren todos para satisfacer sus necesidades. 2. Samad es aquello que no tiene, aquello que, digamos, sería, Samad sería lo lleno, lo que está lleno y no tiene ningún vacío, ningún espacio, ninguna fisura. Lo abarca todo. Samad es acá, en este sentido, otro significado de absoluto. El absoluto, el uno, el único que es absoluto, ilimitado, no tiene fisuras, no tiene partes, no tiene vacío. Este es otro significado. O sea que cuando decimos Allahu Samad, podemos decir Allahu Samad, Dios es el absoluto, el lleno, el que lo abarca todo, el que no tiene vacío, el que todo depende de él y todo recurre a él. Samad tercero. Samad tiene dos raíces principales. Una que alude a la intención, qasd, a la voluntad, a la intención, a la motivación. Y la otra raíz a la firmeza, a la fortaleza. Y le dicen Allah Samad, es un atributo de Dios, porque los siervos, los seres, tienen la intención o la voluntad de dirigirse a Él, ¿sí? Por su perfección, su fortaleza, El Imam Hussein alayhi salam, en un hadiz sobre Samad, le preguntaron, dice, Samad dio 5 significados. Miren toda la riqueza que tiene el Corán, no traducir el Corán es imposible, pero bueno. ¿Aló? ¿Estamos de nuevo? Sí, Sheikh. Bueno, decíamos que el Imam Hussein alayhi salam habla de Samad, ¿no es cierto? Y decía, Samad es el máximo, digamos, del señorío de alguien, digamos, es
la cumbre del señorío, de la autoridad, de la fortaleza, de la riqueza, la protección, de lo que es todo lo que tiene que ver con el señorío, la autoridad, el que guía, el que enseña, el que protege, es lo máximo de eso. Lo máximo del señorío. Y dice, Samad es también la esencia eterna, tanto desde eterna en el pasado como en el futuro. Y Samad es una existencia que no tiene vacío. Y Samad es aquel que no come ni bebe. Entonces es espiritual. Y Samad es aquel que no duerme, igual es espiritual. Dormir, comer y beber son atributos de las cuestiones materiales. Por eso en el paraíso tenemos también materia. Nosotros. Es una materia diferente a la de este mundo, pero no deja de ser una materia, porque si no, ¿qué sentido tiene hablar de que comemos los frutos en el paraíso? Pero bueno, eso es otro tema. Quedan 10 minutos y yo, bueno, voy a dejar, a ver que si ustedes quieren decir algo. También el Imam Hussein al-Islam tiene otro dicho que dice, Dios se ha presentado a sí mismo, porque recordemos que Dios le dice al profeta Muhammad, di, yo soy esto. O sea, Allah le está diciendo al profeta que lo presente a Allah de esta manera. Los judíos preguntaron cómo es Dios. Bueno, Allah está diciendo, es uno, es Samad. Y el Imam Hussein dijo en Basra, a los que le preguntaron sobre Samad, dijo, Dios mismo explicó en la continuidad de la ley que sigue qué quiere decir Samad, absoluto. Lam yalid wa lam yulad. No engendra ni fue engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nada semejante a él. Esta es la explicación de Samad. Como es absoluto, no es creado por otro, no es engendrado por otro. Porque si no, ese otro no sería él, serían límites, y entonces Dios tendría partes, un Dios que crea, otro Dios creado, como dicen los cristianos, ¿no? Es imposible, lo que dicen los cristianos no tiene lógica, por eso ellos dicen es un dogma de fe, no se puede entender con la razón. Bueno, nosotros decimos, sí se puede entender con la razón. La Trinidad se entiende con la razón, se entiende que no puede ser, eso es lo que se entiende con la razón, de que es imposible que el absoluto produzca otro absoluto, cree otro absoluto. Dios no puede crear otro Dios. Si lo crea, ya es creado, y si es creado, no es Dios. Ellos salvan esta cuestión diciendo que, bueno, el Padre es el creador y el Hijo. Padre e Hijo ya. Claro, pero Pato no tiene, porque el absoluto es único. Es absoluto, lo abarca todo, no hay vacío. No puede engendrar otro Dios, por definición. Da razón y por lo tanto es un dogma de fe, sino que está en contra de la razón, que es muy diferente a decir que está más allá. Yo siempre lo digo esto. En el Islam decimos que Allah es uno, y entender o conocer a Allah en sí mismo está más allá de la razón. La razón nos dice que es uno, y lo uno es absoluto, y lo absoluto está más allá de mi capacidad limitada. Eso está bien. Eso es que la unicidad de Dios, o la esencia de Dios, o la realidad última de Dios está más allá del alcance de mi capacidad de conocer, porque soy limitado por esencia. Eso está bien. Eso es algo que trasciende la razón. No se opone a la razón, sino que está por encima de la capacidad de la razón. Eso está bien. Pero decir que los dogmas de fe, la Trinidad o el pecado original, están más allá de la razón, no es correcto. No están más allá de la razón. Están en contra de la razón, que es muy diferente. Una cosa es estar más allá de la capacidad de la razón, y otra cosa es estar en contra de la razón. Es decir, esta idea contradice a la razón y por lo tanto anula la razón, la destruye, digamos. O esto es verdad y la razón no es verdad, o la razón es verdad y esto no es verdad. Bueno, hasta acá quiero preguntarles cómo, si digamos, vamos bien, ¿se entiende? Sí, ¿no? No es muy difícil que digamos. ¿Qué dicen ustedes?
Yo para ver si estoy hablando solo o están ahí ustedes, o se fueron a dormir o se fueron a... No, sí, solo aquí presente personalmente. se fueron a ver televisión. No, ¿cómo pues, Che? Es que como yo no lo veo, la verdad que no sé nada, pero bueno, ojalá que... Es una cuestión de fe que estén todos ahí escuchando, inshallah. Pero bueno, hasta aquí quieren decir algo, ¿no? Si no, seguimos. Quedan 8 minutos. Como parece que están mudos, no tienen nada que decir. Bueno, entonces sigo yo. Bueno, dice, últimamente se ha descubierto en los avances del estudio de la física, lo que decíamos antes, que está compuesta, digamos, por átomos, que los átomos a su vez están compuestos por una serie de elementos, una cuestión, digamos, central, que se llama el electrón, me parece, y los protones, o neutrones y protones, y que están todos en movimiento, y que hay vacío entre ellos. O sea, el átomo tiene elementos, y entre estos elementos hay vacío. O sea, los átomos no son samad. Y que si los elementos del átomo se juntasen todos y no hubiera ningún vacío, todo se reduciría muchísimo. Digamos. Nosotros, por ejemplo, todo nuestro cuerpo está formado de átomos. Si estos átomos se uniesen, sus partes que lo componen, sería todo mucho más pequeño todavía de lo que es. Nosotros seríamos mucho más pequeños de lo que somos. Después dice que claro, digo, sería algo sorprendente lo pequeño que seríamos. Porque es esa distancia que hay entre los átomos y hacia el interior del átomo, entre sus elementos, que nos hacen más voluminosos, digamos, nos hacen tener la apariencia que tenemos. Si fuera todavía mucho más los espacios, entonces seríamos como gigantes, ¿no? Bueno, después dice... Bueno, dice, parecería que con esta definición, o sea, con este atributo Samad, Dios descarta toda posibilidad de ser él algo material, porque la materia está compuesta de elementos y vacío, dice, ¿no? De acuerdo a los descubrimientos científicos modernos. No son realidades sin vacío, no son realidades absolutas, son realidades limitadas. O sea, Sama también a veces lo traducen como autosuficiente, ¿no? Rico, el autosuficiente es correcto también la traducción. Todas estas traducciones, eterna, autosuficiente, único, lleno, absoluto, son todas traducciones correctas. Aunque parciales, si se quiere. Porque son todos ellos a la vez. Es aquel que lo llena todo, a veces traducen, está bien. Bueno, esto por supuesto, este Samad da por tierra y el Ahad y el Samad, el Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, esto destruye la creencia, como dijimos antes, de los cristianos, ¿no? El engendro del Hijo y el Espíritu Santo y todo eso. Son todos y en realidad, cuando uno lee los evangelios, Jesús no tiene la culpa, porque como dice el Corán, cuando Dios le dice, tú has dicho que eres Dios, dice, si lo hubiera dicho tú lo sabrías, tú sabes lo que hay en mí, yo no sé lo que hay en ti, glorificado seas. Es decir, Jesús en los evangelios nunca dice que Él es Dios. Al contrario, quien lee detenidamente los evangelios siempre está alabando y glorificando a Dios. Es muy rebuscado y el único versículo que se toman es el de
en el principio era Dios, era el Logos, pero es una ley contra, un versículo contra miles de versículos, y ese versículo además también puede ser, cuando decimos Dios encarnado, no, Dios crea a Jesús con el verbo sea, o sea, la palabra encarnada es la misma palabra que se encarna en Adán y Eva, digamos, es la palabra creadora de la creación. No podemos decir que Adán y Eva son Dios o que el universo es Dios, todos son creados del verbo sea, pero ninguno es Dios, ni puede ser Dios, como dijimos antes. Los idólatras en tiempos del profeta también creían que los ángeles eran hijas de Dios. Entonces Allah les dice, me atribuís hijas. Pensemos que Dios no es que tenga problema con las mujeres, no es que hasta que las feministas puedan reclamarle a Dios que por qué reta a los idólatras que dicen que tiene Dios hijas. Por ejemplo, alguien puede suponer que si hubiera dicho que Dios tiene hijos no sería tan grave, pero decir que tiene hijas ya, en una sociedad donde enterraba a las mujeres por ser mujeres vivas, no es que todos lo hacían, porque si no, no habría sociedad, pero hacían mucho eso. Es como hoy decimos, ha aumentado mucho el aborto. No es que todas las mujeres abortan, pero hay mucho aborto. Bueno, en esa época lo que había mucho era matar a las hijas mujeres, vivas encima, los malditos. Las enterraban vivas, porque era una vergüenza para ellos tener una hija mujer, era un signo de debilidad, de deshonradez, etc. Entonces, que esa mentalidad enferma, ignorante, le atribuye a Dios hijas, es como insultante, ¿no? Ellos mismos tienen vergüenza de tener hijos, pero le dicen que Dios tiene hijas. Si para ellos es una vergüenza tener hijas, porque supone una debilidad, entonces ¿cómo van a decir que Dios tiene hijas? Digamos, en ese sentido Dios les reprocha y dice, ¿cómo? Ustedes detestan eso y digamos, con la lógica de ellos le habla a Dios. No es que las hijas tengan ningún problema, igual que los hijos, no tienen ningún problema, son pura bendición. Pero para alguien que piensa así, es peor todavía que le atribuya a Dios lo que ellos detestan. O sea, ¿dónde queda Dios, no es cierto? Bueno, este Samad, o Lam Yalit, o no engendró, ni fue engendrado, digamos, termina con toda esa cuestión. Bueno, gente, ya llegamos al final. Prácticamente queda muy poquito para terminar con esta sura. Inshallah, la semana que viene seguimos, si Dios quiere, con la sura. Terminamos esta y vemos la sura Al-Qad. Y después de la sura Al-Qad viene otro tema del Corán, que es las relaciones sociales. Ahí vemos los derechos y obligaciones en el Islam, el programa social, el tema de la familia, el tema de la bondad, de la justicia, bueno, etc. Hay varios temas que inshallah vamos a ver. Bueno, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si tiene algún comentario, bienvenido, y si no, nos despedimos. Sheikh, perdón, a eso a lo que te referías, esto último sobre el tema de las hijas que le atribuían a la... Creo que eso es parte justamente de sus acostumbradas contradicciones y o hipocresía, a mi modo de ver. Sí, sí. Es una, a ver, repito, alguien que considera una cosa mala no se la puede atribuir a Dios, ¿no? Por eso, Si parte se la entre atribuye a sus Dios no es mala. contradicciones. Si Ajá, se la atribuye a exacto. Dios. Si realmente fuera que Dios tiene hijas, ellos deberían estar orgullosos de tener hijas también, pero bueno, siempre está lleno de contradicciones. La incredulidad siempre está llena de contradicciones, ¿no? A eso mismo me Partiendo de refería. la base de que somos seres necesitados y negar la fuente
del sustento, del ser, por ejemplo. Nosotros estamos vivos gracias a Dios. Negar, eso es un día tendríamos que ver en filosofía islámica. La filosofía islámica avanzó mucho con respecto a la filosofía tradicional de origen griego. Y una de las cosas que avanzó, una de las tantas cosas que avanzó, es en el concepto de causa y efecto. Otro día ya lo podemos ver, pero si se entiende bien en la filosofía islámica, en el desarrollo más avanzado, en el estudio de la causalidad, causa y efecto, se comprende la causa y el efecto de tal manera que se entiende bien cómo nosotros, todos los seres que existimos, dependemos de Dios. Pero dependemos de Dios de tal manera que no tenemos absolutamente ninguna independencia. Es decir, dicho de otra manera, no somos nada sin Él. Y lo que somos, lo somos por Él. De manera que es imposible creer en un Dios que hizo el mundo en el pasado y ahora nosotros estamos, como el arquitecto hace la casa. El arquitecto muere y la casa queda. No es ese el concepto de causa y efecto cuando la causa es una causa real y el efecto y el significado profundo del efecto no es algo independiente de la causa. Es algo que depende absolutamente de la causa. Por lo tanto, acá no está expresado así en términos filosóficos, digamos, está expresado de una manera simple, pero es lo mismo. Es decir, Samad es aquel al que todo recurre, todo necesita, pero no es que recurrimos y nos da un poco y nos vamos y después mañana volvemos a recurrir. No, recurre todo momento, o sea, recurre todo nuestro ser permanentemente, o sea, en cada respiración, en cada... Somos absolutamente gracias a Dios y por Dios y para Dios. No hay nada fuera de la fuente que nos pueda satisfacer en algo. Son todos pobres, todos necesitados, y todo es alhamdulillah, todo es la alabanza para Dios. O la alabanza es toda para Dios. Bueno, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inshallah nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene de este 2023. Que Allah aumente en nosotros la sabiduría en este año, inshallah. Muchas gracias, Sheikh, gracias, hermanos, Salam por conectar. alaikum. Que Muchísimas vaya gracias, bien. Amanillah. Hagan Gracias. súplica por todos nosotros, inshallah, y nosotros por ustedes. Salam alaikum. Inshallah, gracias.